Ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación fue propuesta primeramente por el francés Émile Clapeyron en 1834 y establecida sobre una base termodinámica firme en la forma por el alemán Rudolf Clausius 30 años más tarde. Benoît Paul Émile Clapeyron, ingeniero francés que contribuyó a los aspectos termodinámicos de las máquinas de vapor, realizó importantes aportaciones a la termodinámica al desarrollar algebraicamente las teorías de Carnot. Rudolf Julius Emanuel Clausius, físico alemán que trabajó principalmente en electricidad, la teoría cinética de los gases y en termodinámica, estableció por primera vez las ideas básicas de la segunda ley de la termodinámica. El calor no puede pasar por sí mismo de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. En 1865 introdujo el concepto de entropía. La ecuación relaciona la dependencia de la temperatura y la presión de vapor de un líquido con el calor de vaporización. Esta es una importante relación termodinámica, midiendo simplemente la pendiente de la curva de saturación en un diagrama presión-temperatura y el líquido específico del líquido saturado a la temperatura dada. La ecuación de Clapeyron permite calcular la pendiente de una línea de equilibrio entre dos fases en el diagrama de fases presión-temperatura de un sistema de un componente. Matemáticamente se expresa así. Diferencial de P sobre diferencial de T es igual a delta H sobre T por delta V, donde diferencial de la presión sobre diferencial de la temperatura es igual a la pendiente de la curva. Delta H es el calor latente o entalpía de cambio de fase. Delta V es el cambio de volumen. Al integrar la ecuación de Clapeyron, obtenemos la siguiente ecuación. Logaritmo natural de la presión es igual a menos entalpía de vaporización sobre la constante de los gases por la temperatura. La ecuación que obtuvimos es conocida como ecuación de Clausius-Clapeyron. Para entender estas dos ecuaciones es importante conocer los siguientes conceptos. Presión de vapor. La presión de vapor es una medida de volatilidad de una sustancia, es decir, de su capacidad para pasar de un estado líquido o sólido a uno gaseoso. Entalpía de vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa de una sustancia que se encuentre en equilibrio con su propio valor a una presión de atmósfera pase completamente del estado líquido al estado gaseoso y se representa por delta H. Deducción de la ecuación de Clapeyron. Consideremos dos puntos sobre la línea de equilibrio, que llamaremos alfa y beta. En cualquiera de ellos se debe cumplir que el potencial químico de alfa es igual al potencial químico de beta. No es necesario ningún subíndice porque solo se tiene una sola componente. Para una sustancia pura, el potencial químico es igual a las energías de Gibbs molares. Por lo tanto, las energías de Gibbs molares de fase en equilibrio de un componente son iguales. Al pasar del punto 1 al punto 2 se produce un cambio infinitesimal en las energías de Gibbs molares de la fase alfa y beta, y podemos escribir que el diferencial de las energías de Gibbs molares de alfa son iguales al diferencial de Gibbs molares de beta. Aplicando la expresión que ya conocemos, que el diferencial de las energías de Gibbs molares es igual a menos la entropía por el diferencial de la temperatura más el volumen por el diferencial de la presión, a la ecuación anterior la podemos sustituir por lo siguiente: menos la entropía de alfa por el diferencial de la temperatura más el volumen de alfa por el diferencial de la presión es igual a menos la entropía de beta por el diferencial de la temperatura más el volumen de beta por el diferencial de la presión. Agrupando términos obtenemos que el volumen
de alfa menos el volumen de beta por el diferencial de la presión es igual a la entropía de alfa menos la entropía de beta por el diferencial de la temperatura. Despejando también obtenemos que el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura es igual a la entropía de alfa menos la entropía de beta sobre el volumen de alfa menos el volumen de beta. Eso también lo podemos representar por el cambio de entropía sobre el cambio de volumen. El cambio de entropía y el cambio de volumen son los cambios de entropía y volumen al pasar de la fase beta a la alfa. En caso de ir de la fase alfa a la beta, cambiarían los signos tanto del numerador como del denominador, sin alterar el cociente. Dado que conocemos que el cambio de entropía es igual al cambio de entalpía sobre la temperatura, al sustituir en la ecuación anterior obtenemos que el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura es igual al cambio de entalpía sobre la temperatura por el cambio de volumen. Y esta sería la ecuación de Clapeyron. En su forma general sería el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura es igual al cambio de entalpía molar sobre la temperatura por el cambio de volumen molar. La ecuación puede aplicarse a cualquier cambio de fase, cambio de estado cristalino, fusión, sólido cristal, líquido, sublimación y vaporización. Equilibrio líquido-vapor y sólido-vapor. Bajo ciertas condiciones y en particular cuando están involucradas fases condensadas, sólido o líquido y un vapor, la ecuación de Clapeyron puede llevarse a la forma conocida como ecuación de Clausius-Clapeyron. En estos casos, el volumen molar del gas es mucho mayor que el del líquido o que el del sólido, por lo que puede hacerse la aproximación que el cambio de volumen es igual a volumen del gas menos el volumen del líquido, aproximándolo al volumen del gas. Si además se hace la suposición de que el gas se comporta como gas ideal, la ecuación de Clapeyron se transforma en: si conocemos que el volumen molar es igual a la constante de los gases por la temperatura sobre la presión, al sustituirla en la ecuación de Clapeyron, quedaría que el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura es igual al cambio de entalpía molar por la presión sobre la temperatura al cuadrado por la constante de los gases. Esta última expresión puede emplearse para estudiar equilibrios de sublimación y de vaporización. La integración de la ecuación de Clausius-Clapeyron, una opción sencilla para la integración de esta ecuación, admite que la entalpía de cambio de fase depende de la temperatura. Esta hipótesis conoce a la siguiente expresión: que el diferencial del logaritmo natural de la presión sobre el diferencial de la temperatura es igual al cambio de entalpía sobre la constante de los gases por la temperatura al cuadrado. Al integrar esta ecuación obtendríamos que el logaritmo de la presión es igual a menos el cambio de la entalpía sobre la constante de los gases por la temperatura. Si conocemos que tenemos el punto 1 y el punto 2, obtendríamos que el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 es igual a menos el cambio de la entalpía molar sobre la constante de los gases por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Y esta sería la ecuación de Clausius-Clapeyron. Al medir la presión de vapor de una sustancia a diferentes temperaturas y elaborar una gráfica del logaritmo de la presión contra 1 sobre la temperatura, se determina la pendiente de la recta, que es igual a menos la entalpía de vaporización sobre la constante de los gases. Al hacer una comparación de la ecuación de Clausius-Clapeyron con una función lineal, obtendríamos que y sería igual a logaritmo natural de la presión, m, que representa la
pendiente sería igual a menos el cambio de la entalpía de vaporización sobre la constante de los gases, X sería 1 sobre la temperatura y V sería representada por una constante cualquiera. Habiendo deducido la ecuación de Clausius-Clapeyron, esta ecuación la podemos emplear en 3 diferentes tipos de cálculos. Predecir la presión de vapor de un líquido a una temperatura determinada, determinar la temperatura de un líquido a una temperatura determinada, evaluar el cambio de la entalpía a partir de la determinación de presión de vapor a distintas temperaturas. Para comprender aún más cómo podemos aplicar la ecuación de Clapeyron y la de Clausius-Clapeyron, presentaremos el siguiente ejemplo. A continuación, resolveremos un problema que consiste en la variación de la presión de vapor con respecto a la temperatura. Y esto lo podemos determinar a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron. El ejercicio dice así: el nitrógeno líquido es un refrigerante muy útil para los experimentos que se realizan a bajas temperaturas. Su punto de ebullición normal es menos 195.8 grados Celsius. Encuentra la presión de vapor del nitrógeno a menos 200.9 grados Celsius. La entalpía de vaporización del nitrógeno es 1391.9 calorías sobre mol. Primeramente, si se fijan, he colocado los datos al extremo de la pizarra. De esta forma realizaremos el problema de una forma más ordenada y podremos entenderlo y analizarlo también mejor. Si pueden observar, tenemos ambas temperaturas, menos 195.8 grados Celsius y menos 200.9 grados Celsius. También el ejercicio nos proporciona la entalpía de vaporización, que es 1391.9 calorías sobre mol, y conocemos la constante del gas ideal, que en este caso tomaremos 1.987 calorías sobre mol por Kelvin para que puedan coincidir con las unidades de la entalpía de vaporización. Ahora, ya conociendo los valores del problema, procedemos a sustituir valores en la ecuación. Recuerden que nuestra incógnita es la presión de vapor a menos 200.9 grados Celsius. También se me olvidaba mencionar que la presión de vapor en el punto de ebullición normal o estándar siempre será de una atmósfera. Y una atmósfera es equivalente a 760 torr. Entonces acá colocamos nuestra incógnita sobre los 760 torr. Menos la entalpía de vaporización, que es 1391.9. Sobre la constante del gas, que es 1.987. Todo esto multiplicado por la diferencia de las temperaturas. La temperatura 2 sería, acá podemos convertir las temperaturas a Kelvin. Sería la temperatura 1 menos 195.8 grados Celsius más 273.15. Eso nos da un resultado de 77.35 Kelvin. Y para la temperatura 2, que sería menos 200.9 más 273.15, nos da un valor
podemos realizar esta división, nos da un total de menos 700.50 y también podemos realizar la operación que se encuentra en el paréntesis, que también nos da un valor de 9.13 10 a la menos 4. Bajamos hasta acá. Y realizamos esta multiplicación en la calculadora, que nos da menos 0.64. Ahora, para seguir reduciendo, por propiedades del logaritmo natural, hacemos esto. Menos el logaritmo de 760 igual a menos 0.64. Ahora esto, este término de acá lo podemos empezar a sumar con menos 0.64. Esto nos da un valor de 5.993. Ahora, vamos reduciendo. Recordemos esta propiedad. Logaritmo natural de A, que es igual a B, es lo mismo que decir que A es igual al exponencial de B. Entonces realizamos esto mismo acá. Realizarles a la calculadora, nos da que la exponencial de E a la 5.993 nos da un valor de 400.6.